Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Sri Ramacharitamanasa o Ramayana de Tulsidas Ji. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Ram Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om, 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 Shanti, Shanti, Shanti. Primero que nada, quiero pedirles el favor de que en nuestro corazón y en nuestra mente le demos las gracias a mi amado Gurú, Sri Adi Shankaracharya de América, Ananta Sri Swami Shivanand Saraswati Ji Maharaj, porque Él es quien nos trajo toda esta maravillosa enseñanza que se imparte en la orden monástica de Adi Shankaracharya o de Shankaracharya, la enseñanza del Advaita Vedanta, la enseñanza suprema de la divinidad que nos permite lograr esos estados de desarrollo que nos van concediendo una dicha permanente, una conciencia de lo que en verdad existe, y esa conciencia correcta de lo que en verdad existe nos permite tener un discernimiento superior que nos lleva a experimentar ese estado que llamamos Satchitananda, de conciencia, de dicha y de un conocimiento de lo que en verdad existe. Ese conocimiento de lo que en verdad existe es sumamente liberador de toda clase de subyugación a la que los sentidos, la mente, el ego y el intelecto puedan llegar a someternos. Y cuando uno se libera de eso, logra una dicha que es permanente. Eso no significa que no vaya a haber problemas, no significa que no vaya a haber sufrimientos, que no vaya a haber las vicisitudes normales que la vida nos otorga, sino que independientemente de la situación que estemos pasando, vamos a tener una paz interior, una calma que nos va a permitir ser proactivos en el actuar y no reactivos, porque el samsara o el océano de las emociones y las sensaciones no nos va a perturbar, no nos va a robar ese discernimiento, esa calma, esa tranquilidad. Y cuando nosotros mantenemos la calma en la mente, en el intelecto, nuestra actuación siempre va a ser correcta, siempre va a ser adecuada, porque vamos a ser proactivos
en nuestro proceder y jamás reactivos. El sufrimiento en la vida, nos enseña el Advaita Vedanta, nace del apego. Cuando nosotros nos apegamos a algo o a alguien, estamos firmemente pisando la senda del sufrimiento. Porque a posteriori, cuando aquello a lo que estamos apegados cambie, lo cual es inevitable porque es naturaleza de este mundo manifestado, el cambio, la temporalidad. Así que aquello a lo que estamos apegados inevitablemente va a cambiar porque es parte esencial de la naturaleza de este mundo. Automáticamente nosotros vamos a entrar en sufrimiento. Es decir, el apego nos va a generar una resistencia al cambio, una oposición al cambio. Esa resistencia al cambio es la causa del sufrimiento. Entonces, por esa razón, nosotros debemos hacer nuestra práctica espiritual mañana y tarde para ir depurando nuestro intelecto. Debemos buscar asociarnos con un gurú fidedigno para recibir directamente de sus labios la enseñanza correcta. De ahí que sea fundamental que mientras el individuo no haya recibido de un gurú fidedigno la instrucción de que él ya está completo, busque a un gurú encarnado. Porque el gurú encarnado es la enseñanza misma manifiesta en este plano en un cuerpo físico, para que yo, todavía envuelto por la ignorancia, reciba esa enseñanza directamente de los labios de mi gurú a mis oídos, la procese en mi mente o en el órgano interno, mi mente, mi ego, mi intelecto, vaya asimilando esa enseñanza y pueda yo plantearle mis inquietudes, mis dudas, mis preguntas, mis interrogantes a mi gurú, y él, que es el verbo encarnado, que es la enseñanza misma encarnada, me pueda dilucidar los errores de interpretación de la enseñanza que yo pueda tener. Esa es la importancia de la sucesión gurú-discípulo o parampara, como se le llama en sánscrito. Por esa razón, si yo aún no he alcanzado la iluminación o no he recibido de mi gurú la graduación, que él personalmente me haya dicho, tú ya estás completo, mi tarea con inteligencia sería buscar a un gurú encarnado, ojalá dentro de la misma línea de enseñanza o sucesión de mi gurú, pero pues eso va a depender también del karma. Puede que uno pase a otro gurú en otra línea de sucesión o incluso dentro de otra escuela de filosofía. Pero lo importante es eso, es que busques a un gurú fidedigno encarnado que te pueda continuar guiando hasta que la depuración del intelecto te lleve al grado tal que entonces empieces a purificarlo. Cuando el discípulo
recibe la bendición del gurú, en el momento en que el gurú le dice, ya estás completo, o no tengo más que enseñarte, es porque el discípulo ha depurado su intelecto al grado máximo y ha entrado entonces ahora en el proceso de purificar el intelecto, que es lo que le va a permitir al individuo llegar a vivenciar de manera directa la experiencia de la divinidad. Si tú estás dentro de la dualidad, esa experiencia de la divinidad es que tú vas a lograr que tu Ishtadevata asuma una forma física frente a ti y puedas tener una interacción con tu Ishtadevata tan real como la interacción que puedas tener con cualquier otra persona. Y si estás dentro de la no dualidad, vas a experimentar ese estado en donde renuncias, sales de toda noción de dualidad y todo se funde a través de esa experiencia que vas a tener en una sola masa de luz, conciencia y dicha. Si no has experimentado eso, es decir, si ningún gurú encarnado te ha dicho, estás completo, si no has logrado que tu Ishtadevata, la deidad a la que tú adoras, se te haya manifestado en carne y hueso y hayas recibido su bendición, estando la divinidad manifiesta ante ti en carne y hueso, y no has logrado experimentar, vivenciar esa masa compacta de luz, de conciencia y dicha que es el Atman, simple y llanamente tú debes entender que a ti te falta todavía. Y si te falta, debes entender que tienes que buscar un gurú físicamente manifestado, rendirte a sus pies, servirle, seguirle, complacerle, lograr su gracia para que él te enseñe el conocimiento correcto y vaya depurando tu órgano interno. Si realmente tú quieres llevar una vida de evolución espiritual, ese es el proceso. Eso es lo que la orden monástica de Shankaracharya enseña a través de la continuada sucesión gurú-discípulo a lo largo de las eras. Eso, ese tesoro, esa gran recompensa, es la que mi amado gurú, Adi Shankaracharya de América, Ananta Sri Swami Shivananda Saraswati Ji Maharaj, nos trajo desde la India. Y es lo que con mucho amor, con mucha fe, con mucha devoción, sus discípulos estamos abocados, estamos enfocados, estamos determinados a conservar, a propagar y a que otras personas
se beneficien de las enormes recompensas en cuanto a felicidad o los 4 logros de la vida: prosperidad, productividad, mérito religioso y liberación, produce esta hermosa enseñanza. En el contexto de esa enseñanza es que nosotros transmitimos esta bella épica de Sri Ramchandra Raghu o el señor Ram, porque el señor Ram en esta manifestación nos da toda una serie de enseñanzas con su vida de cómo debe uno vivir en este mundo. Y Maharaja Tulsidas Ji, que es quien escribe el libro, fue un gran devoto de Dios, tan grande que él logró penetrar en la mente del señor Shiva, y desde la mente de mi amado gurú, el señor Shiva, él extrajo esta historia, esta épica que mi señor Shiva mantiene en su mente y que le convierte en el baluarte, en el bastión de lo que es el Bhakti Yoga o la ciencia de la devoción. El señor Shiva es quien enseña realmente lo que es Bhakti, lo que es la devoción. Y esa enseñanza que él nos da se nutre, se mantiene, se sustenta de esta maravillosa épica de la vida del señor Sri Ramchandra Raghu. Por eso es que nosotros compartimos esta enseñanza, precisamente para que la gente en América, sobre todo la gente de habla hispana, empiece a disfrutar de toda esa milenaria enseñanza que ha generado tantos sabios, maestros y mahatmas en la India, para que ahora la gente en América pueda también, si se lo propone y si así lo decide, llegar a convertirse en un mahatma. Nuestro objetivo es que para cuando mi amado Gurudeva decida volver a América, ya haya en América cientos de mahatmas dedicados a la práctica constante del Advaita Vedanta. Cientos y miles de meditadores, de personas compasivas, amorosas, pacíficas, veraces, que con devoción y con fe se dedican realmente al descubrimiento de su propia esencia y a su contacto directo con la divinidad. Ese es el objetivo que nosotros tenemos: traer este conocimiento que aporta paz, que aporta dicha, que vuelve al individuo compasivo, amoroso, comprensivo, aceptante, pacífico, armonioso, para que en América empiecen entonces a abundar los mahatmas, dioses mismos sobre la tierra, que le traigan a esta hermosa tierra o a este hermoso continente mucha paz,
mucho amor, mucha conexión con Dios, lo cual inevitablemente, si la enseñanza es bien entendida, va a producir los 4 logros, va a producir gente próspera, va a producir gente productiva para sí mismos, va a producir gente dhármica o con corrección espiritual, con mérito religioso, compasivos, amorosos, servidores, solidarios. E inevitablemente va a producir seres liberados, personas que logran conectarse realmente con la divinidad, que logran ver a Dios, no en ídolos, no en estatuas, sino en carne y hueso. Y esas personas que logran ese estado supremo van a ser personas de un discernimiento superior, de una gran sabiduría, de un gran amor, que va a permitir que aquellos sedientos de un conocimiento, de una experiencia, de algo que les libere de todo ese sufrimiento inenarrado e inenarrable, de todos los males inherentes a la existencia en este mundo, todos los sufrimientos causados por las enfermedades de todas las clases que existen, los vicios de todas las clases que existen, porque el adicto a algún vicio, no solo él sufre cuando toma conciencia de su adicción, sino que su familia, sus seres queridos, las personas allegadas sufren. Y todo ese lamento, todo ese llanto de todos aquellos que por estar sumidos en la ignorancia, subyugados por las emociones, por los sentimientos, por los apegos, los miedos, las dudas. Esto es como un fuego intenso que quema un bosque seco. Y por eso es que vemos que la gente recurre al licor, recurre al cigarrillo, recurre a las drogas para tratar de escapar de ese fuego abrasador de las emociones incontroladas. Y el Mahatma liberado es como la lluvia que cae y refresca y apaga ese fuego. El rocío de la enseñanza del Mahatma liberado es refrescante como la brisa y le sosiega a uno, le da paz, le da tranquilidad y uno logra empezar a vivir en este mundo de una manera gozosa. No significa que por el hecho de que yo me junte con un Mahatma mis problemas se acabaron. No, lo que se va a acabar es mi mala interpretación de las circunstancias que hace que las circunstancias se vuelvan problemas. Pero las circunstancias van a seguir ahí. Lo que pasa es que ya yo no voy a sufrir por ellas. Ya yo no voy a entrar en angustias porque esas circunstancias estén ahí presentes. Voy a saber cómo lidiar con ellas, voy a saber cómo manejarlas, voy a saber cómo actuar y cumplir ese precepto védico que enseñamos, que dice que el hombre de sabiduría actúa según el tiempo, el lugar y las circunstancias en las que se encuentra. Y eso es una de las cosas fundamentales que constituyen la enseñanza del desarrollo espiritual. En la medida en que el individuo va depurando su intelecto, va ganando un conocimiento correcto, en esa misma medida, el individuo no solo va a ser más feliz, sino que va a permitir
que otros que se alleguen a Él también disfruten de esa paz, de esa felicidad, de ese amor, de esa armonía que Él en su entorno comienza a generar debido a su contacto, primero con el conocimiento correcto, luego con un discernimiento adecuado, luego con un intelecto depurado, finalmente con un intelecto purificado, que le va a permitir entonces contactar con la divinidad a través de una experiencia directa, diáfana, clara, perfectamente perceptible. Y cuando el individuo contacta con la divinidad de esa manera, hay un conocimiento de la verdad, de cómo son las cosas realmente, tan claro, tan prístino, tan puro, que todo sufrimiento inevitablemente desaparece. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en esta encarnación. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar a través de las prácticas espirituales, de meditación, de ejercicio físico, pero sobre todo de devoción, de buscar un gurú fidedigno, encarnado, que me permita a mí llevar ese proceso de depuración del órgano interno para poder experimentar en carne propia lo que es la enseñanza. Si yo no soy capaz de renunciar a mi ego y reconocer que estoy sumido en la ignorancia y me creo que porque yo ya recibí la iniciación de algún grande gurú o mahatma, yo ya tengo al gurú y no necesito más gurú. Esa es simplemente mi ignorancia, mi mal karma que me va a mantener ahí. Lo que los Vedas enseñan es, mientras tú no estés completo, necesitas un gurú encarnado. Y eso hay que tenerlo claro. Cuando tú ya estás completo, cuando un gurú te dijo, tú ya estás completo, no necesitas más gurús. No necesitas más que haya alguien dándote la enseñanza. Y a partir de ese momento, tu gurú siempre va a estar contigo, siempre te va a transmitir la enseñanza, siempre va a ser tu fuente de sabiduría, siempre va a ser tu luz, tu faro, tu guía permanente. Eso significa que si yo no he alcanzado la iluminación, si yo no he alcanzado el samadhi, mi gurú no estaba completo, porque yo no logré alcanzar la iluminación bajo sus pies. No, fue que yo no alcancé a depurarme lo suficiente antes de que mi gurú abandonara el plano físico. Eso significa que mi gurú no tiene la capacidad para guiar, no, él sí tiene la capacidad, aun cuando haya abandonado el cuerpo físico. El que no tiene la capacidad para entender la enseñanza que el gurú puede transmitirme desde el plano astral, soy yo, que no he alcanzado ese estado de depuración de mi ego y de mi intelecto. Y entonces, si yo pienso, pero yo me inicié con mi gurú y pues
El gurú ahí lo dice clarito en sus libros, que él continúa dando la enseñanza, que él continúa guiando, entonces yo no necesito más gurús. Esa es mi errónea interpretación de la enseñanza. Y esa interpretación errónea es lo que en los Vedas llamamos la conciencia errónea. Es decir, hermano, tú estás 100% correcto. Es decir, lo que estás enunciando está 100% correcto. El gurú te va a seguir guiando independientemente si él esté en el físico, en el astral o en el causal. Él te va a seguir guiando porque tu gurú es tu gurú. Pero solo que estás 100% correcto en el punto totalmente equivocado. Porque tú crees que el gurú es la forma física. En tu ignorancia, tú crees que el gurú es aquel cuerpo con aquellos ojos, esa barba y esa túnica. Y el gurú es la enseñanza. Por eso todo gurú siempre deja a alguien que le sucede. Y entonces yo tengo que seguir la enseñanza en el sucesor de mi gurú. Hay gente que no entiende el proceso de sucesión. Se confunden, ese es su karma. Tristemente para ellos, van a estar ahí inmersos en el conocimiento, pero como decía mi amado primer maestro, Swami Gurudevanand Saraswati Maharaj, van a estar como aquel pececito que está en el océano, decía él, y se nada, y se nada, y se nada, y se nada, buscando el océano. Y un día el pececito tiene la fortuna de encontrarse con un pez viejo, con los bigotes largos, calmo, tranquilo, ecuánime. Y el pececito joven llega y le dice al pez viejo, lo veo a usted calmo, tranquilo. ¿Por qué lo veo tan calmo y tranquilo? Y él dijo, porque yo buscaba el océano y ya lo encontré. Y el pececito dijo, eso es mi búsqueda. Eso es lo que yo quiero. Saber dónde está el océano. Y el pez viejo le dijo, hijo, estás nadando en él. Y el pececito miró y dijo, esto es solo agua. Y siguió buscando el océano. Así andamos la gran mayoría por la vida. Queremos experimentar primero los estados sutiles de la conciencia. Segundo, vivenciar la depuración del intelecto. Finalmente, la purificación del intelecto. Y llegar a esos dos estados. O bien que mi Ishtadevata se manifieste en carne y hueso ante mí y me dé su bendición. O bien que yo llegue a experimentar esa masa compacta de luz, de conciencia, de dicha, que es el Atman. Pero siendo yo mi propio gurú, siendo yo quien me dé a mí mismo la enseñanza. Y el grave problema es
que si tú te escuchas a ti mismo, vas a terminar exactamente como tú. Muchachos, la inteligencia que uno debe tener en esta vida para poder lograr ese proceso de desarrollo espiritual es sacarte tú de la ecuación, es decir, saca a tu ego de la ecuación. Mientras tú escuches a tu ego, mientras tú creas que tú tienes razón, mientras tú creas que tu interpretación de la enseñanza es la correcta, tienes conciencia errónea. Está 100% correcto, solo que en el punto equivocado. La única manera en que el individuo, dicen las escrituras y dice la enseñanza, puede lograr ese proceso de desarrollo espiritual es tomando un gurú fidedigno, rindiéndose a sus pies y siguiendo sus enseñanzas. Es la única manera. Hasta que tu gurú te diga, estás completo. Mientras eso no suceda, tú tienes que seguir ahí. ¿Qué es lo duro de este proceso? Y con eso termino. Que el gurú te va a dar en el ego. Entonces tu relación con tu gurú va a ser una relación de amor y odio. Porque como él te da duro en el ego, no te va a gustar. El ego se va a revolcar, el ego se va a retorcer y va a decir... Pero al mismo tiempo hay algo en él que te atrapa, que te llama, que te gusta. Como decía mi amado Gurudeva, el gurú es como un horno ardiente. Si te alejas, el calorcito es agradable. Y tú quieres acercarte a ese calor porque lejos hace un frío infernal. Entonces te acercas, y si te acercas demasiado al horno ardiente, el calor es infernal. Porque ese es el proceso del desarrollo espiritual. Tu gurú te va a dar mucho amor, pero también tiene que darte garrote, porque el ego es tu enemigo. Tu ego exacerbado es el que te impide vivir ese estado de conciencia, de felicidad, de dicha absoluta y de conocer realmente lo que es la existencia verdadera. Es tu ego el que te impide vivir en Satchitananda. Es tu ego el que te causa todos los problemas que experimentas en esta vida. Y el gurú te va a depurar el ego. Pero el ego es la cáscara dura que envuelve al alma. Y esa cáscara solo sale con martillo y con cincel. Y ahí es donde el gurú, como sabio escultor, va a agarrar su cincel, su martillo, y va a ir puliendo tu ego. Lo único que yo te puedo asegurar es que al final el proceso vale la pena. Porque ese estado de gozo permanente que tú vas a experimentar es inigualable. Normalmente para ese momento tu gurú ya habrá abandonado su cuerpo físico, porque tú has quedado como su sucesor. Y no te va a quedar más que llorar por tu gurú, recordando todas aquellas
pataletas que como niño malcriado tú le hacías. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, Om, Om. Jai Gurudev. Parvati Pate, Hara Hara Mahadev. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, Anand, Meti. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, escríbanla para contestárselas. Voy a dar 2 minuticos y si no, pues cerramos el pravachan de hoy. Mucho amor, Bhakti. La idea es compartir esta maravillosa enseñanza con la gente de habla hispana para que aquellos que estén preparados realmente puedan disfrutar de el néctar divino de la devoción. Eso va en la conciencia de cada quien, Ganga. Elegir quién es su Ishtadevata. Conforme el individuo va progresando en su sendero espiritual, se da cuenta que no hay diferencia en absolutamente nada. Por eso es que en los Vedas, en los Puranas, se narra la historia de el ave que está posada en la cima de un árbol, en la copa del árbol, quieta, ecuánime, no se alimenta del árbol, y abajo hay otra avecita de la misma especie que está tomando de los frutos que hay en el árbol, y mientras los frutos son dulces, el ave se queda en la rama. Cuando empieza a encontrar los frutos agrios, sube a la siguiente rama y empieza a disfrutar de los frutos de esa rama. Y mientras los frutos son dulces, se queda en esa rama. Cuando los frutos se vuelven agrios, sube a la siguiente rama y va subiendo de rama en rama hasta que llega a la cúspide del árbol y se da cuenta que ella es la misma ave que estaba ahí posada desde el principio. Ese es el proceso del desarrollo espiritual. Pero ese es un conocimiento que yo soy reacio a dar en público. Eso es un conocimiento que doy únicamente cuando ya la persona es discípula, iniciada en nuestra orden monástica, porque se presta a muchas malas interpretaciones según los conocimientos erróneos, interpretaciones erróneas de la enseñanza que pueda tener la persona. Y entrar en debates y ponerse uno a discutir o pelear, eso es pérdida de tiempo. Pero en esencia lo que te puedo decir, Ganga, es que mi Ishtadevata es a quien yo elijo. Yo elijo a qué deidad adoro. Simplemente.
Eliana dice, ¿cómo se le pide al gurú su aceptación como devoto? Yendo donde él y diciéndole, Guruji, yo quiero que usted sea mi gurú. Simplemente. Así es, por eso es que en el gurú mantra, o la salutación al gurú, nosotros decimos Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. Mi gurú es Brahma, el creador. Mi gurú es Vishnu, el prosperador o el preservador. Mi gurú es el dios Maheshwara, el destructor, el señor Shiva. Gurur Sakshat Param Brahma. Mi gurú es en su verdadera esencia es el Brahma supremo. Tasmai Sri Gurave Namaha. Por eso me inclino a los pies de mi gurú con devoción y reverencia. En la medida en que el discípulo logre ver en su gurú a la deidad misma, puede captar la enseñanza. Porque, como les digo, el gurú no es el cuerpo físico. Y eso es lo que mucha gente ignorante dice. Ay, pero ¿por qué se inclinan ante un hombre? No, yo no me inclino ante el hombre. Yo me inclino ante la enseñanza. Enseñanza que me va a liberar. Y que ese verbo hecho carne es lo que yo llamo gurú. Ante eso es ante lo que yo me inclino. No ante el hombre que hace pupú y hace pipí y duerme y ronca y se echa gases. No, yo ante esa forma física no me inclino. Yo me inclino ante la enseñanza que fluye a través de esa forma física manifestada, porque yo en mi ignorancia no podría captar la enseñanza si esa forma física no estuviese ahí. En la medida en que yo quito esas imperfecciones, esas impurezas de mi mente, yo voy viendo a mi gurú como la deidad misma. Pero ese es un proceso que solo la devoción me va dando. Radharani, la puya uno la hace para poder llegar a percibir al Sri Guruji, al Dakshinamurti. El Dakshinamurti es, si lo traducimos, es la enseñanza encarnada. El templo, el cuerpo físico del gurú es el Dakshinamurti porque es el templo físico a través del cual yo recibo el torrente del conocimiento. Entonces, por eso yo me inclino ante mi gurú. Porque ese cuerpo físico es simplemente el templo a través del cual el conocimiento fluye desde la divinidad hacia mí. Y por eso es que yo me inclino a los pies del Sri Guruji. Para complacerle, para agraciarle. Y que cuando él esté agraciado, vierta en mí, porque encuentra un recipiente adecuado, ese conocimiento liberador. Ese es el proceso de la relación gurú-shishya, gurú-discípulo. En ese proceso, yo como discípulo solo debo preocuparme de una cosa: asegurarme de que yo soy un discípulo fidedigno. A fin de cuentas, si mi gurú es fidedigno o no es fidedigno, eso no es mi problema.
Mi problema debe ser que yo sea un discípulo fidedigno. Decía mi amado gurú, si el discípulo es auténtico, así el gurú sea falso, él se va para el cielo y el gurú se va para el infierno. En realidad lo que determina que yo logre el resultado es ser un discípulo auténtico. Si mi gurú es auténtico o no es auténtico, eso no es mi problema. Si mi gurú es fidedigno o no, ese no es mi problema. Mi problema es si yo soy un discípulo fidedigno o no. Porque es lo que yo puedo controlar, mi karma. Yo no puedo controlar el karma de nadie más. Así que en mi karma yo me voy a dedicar a ser un discípulo fidedigno. Punto y se acabó. Esa es la clave. Correcto, Ramadevi. La idea de la invocación, de la meditación, de la yapa, de la puya, es depurar el intelecto para yo poder captar, volverme apto para captar el conocimiento correcto. Y cuando yo empiezo a captar el conocimiento correcto, empiezo a ver lo que es la verdad. Y cuando empiezo a ver lo que es la verdad, empiezo a dejar de sufrir. Primero dejo de sufrir y luego empiezo a estar gozoso, dichoso todo el tiempo. Ese es el objetivo de la sadhana espiritual. Depurar el intelecto, desentenderme de toda esa maraña de pensamientos, dudas, emociones, sentimientos, entender cómo yo debo realmente vivir la vida. Esa es la esencia. Cuando yo logro eso, automáticamente voy a ser dichoso. Porque ya no hay miedos, ya no hay dudas. Ya yo sé qué es lo que debo buscar. ¿Con qué debo estar en contacto? Que haga su pregunta, Yoti. No, las mujeres pueden llegar a ser mahatmas. Yoti. ¿Quién dice que las mujeres no pueden llegar a ser mahatmas? Ellas sí pueden ser mahatmas. No hay problema. Y el proceso de liberación no es el mismo. Porque por su condición de mujeres, ellas deben tener otro proceso. ¿Okay? Porque la manera en que fluye Shakti o la energía en un cuerpo femenino es diferente a la manera en que Shakti fluye en un cuerpo masculino. Pero ambos cuerpos pueden llegar a lograr la liberación. Eso no hay límite, no hay restricciones. Lo que hay es modalidades distintas de lograr de llevar el proceso hasta lograr la liberación.
Vamos a decirlo así. Por ejemplo, para la mujer, el mayor obstáculo para lograr la liberación es el apego. Porque por su naturaleza, la mujer se apega a todo. ¿Ok? Entonces, la mujer debe llevar un proceso de desprenderse de los apegos. En la medida en que la mujer va logrando soltarse de los apegos, va logrando la liberación. En los hombres, el mayor obstáculo es el apego a una sola cosa, y es su inteligencia. ¿Ok? El hombre se apega mucho a su inteligencia. Él se cree muy capaz, muy inteligente, muy discerniente, que él ha entendido las cosas bien y él se apega a esa interpretación que él le da a la enseñanza. Y la racionaliza, la justifica, la argumenta, la contraargumenta para defenderla a capa y espada, que lo que él entendió es lo correcto. Ese apego exacerbado a su inteligencia, a que él es capaz, a que él es conocedor, a que él sabe, es lo que le impide poder lograr la liberación. Entonces, una cosa es que yo me apegue emocionalmente, como lo hace la mujer, y otra cosa es que yo me apegue racionalmente. En mi concepto, es más difícil de eliminar el apego racionalizado, argumentado y justificado que el apego emocional. Porque el apego emocional va a estar supeditado a agrados y desagrados. Entonces, si yo me apego emocionalmente a algo y luego ese algo me decepciona, solté. Pero si yo me apego racionalmente, justificado, argumentado, intelectualmente racionalizado, es mucho más difícil que el individuo logre soltar eso. Por esa razón, a los hombres no se les da menstruación, para que ellos puedan tener que hacer su sadhana espiritual mañana y tarde, todos los días, ininterrumpidamente, porque son cabeza dura. Y a esa cabeza dura hay que darle martillazos todos los días hasta lograr demoler ese inmenso bloque de granito que formamos alrededor de lo que hemos aceptado como correcto y no estamos dispuestos a replantearnos que a lo mejor lo que nosotros tenemos por correcto no lo sea tanto. Por eso el hombre tiene que hacer sadhana día y noche, dele y dele y dele y dele. En cambio, la mujer, por el mismo proceso de la menstruación y de estar en constante contacto con la vida y la muerte a través de su ciclo estrual, ella puede en ese expandirse y contraerse de su capacidad reproductiva, ir soltando apegos. Entonces el proceso de sadhana espiritual de cada uno
es diferente por eso. Pero cuando la mujer ha utilizado con sabiduría ese proceso de menstruación y ella cesa por completo, ahí vas a tener a una Mahatma. Inevitablemente, esa mujer va a ser una gurú. Pero si ella no ha sabido aprovechar ese proceso de el samsara, del océano de emociones que le genera ese proceso de la menstruación, del ciclo menstrual mensual, y no ha aprendido a evitar que toda esa marejada de hormonas alborotadas no le robe su paz, no le robe su tranquilidad, sino que ella cada vez que viene el ciclo, mejor dicho, se deja revolcar por eso y no aprende a controlar ese proceso. Pues cuando se le termina la menstruación vas a tener una mujer amargada, que no hace más que fregarle la vida a los demás. Por lo general, en ese momento, cuando llega esa etapa en la vida de la mujer, ya la hija se está casando. Y entonces la mujer se convierte en suegra. Y por eso es que le tienen tanta bronca a la suegra. Porque es el grueso de las mujeres que no han aprendido durante toda su juventud a manejar esa parte de las emociones, que ahora el climaterio, la menopausia, les vuelve unas señoras amargadas, porque quedaron una serie de emociones ahí encapsuladas en su cuerpo que no lograron una expresión. Y la suegrita amarga la existencia, sea del yerno o sea de la nuera. Pero si la mujer supo utilizar su proceso, tienes a una gran maestra que te va a enseñar mucho. Son esas pocas suegras que son adoradas por sus yernos o por sus nueras, que te dicen, no, qué gran suegra tengo yo. Es una segunda mamá para mí. Radharani dice que de cierto hay que durante el ciclo menstrual están más susceptibles emocionalmente o inestable, y que eso lleva a lo que coloquialmente la gente común dice que déjala, que eso es que tiene la regla. Sí, correcto, porque están todas las emociones, es decir, el cuerpo de la mujer en ese momento tiene una gran frustración. ¿Cuál es la gran frustración? Que él se preparó, trabajó, hizo todo un andamiaje para dar vida, y ese trabajo se perdió. ¿Cómo te sientes tú cuando haces un trabajo con esmero, con devoción, y quieres que eso sea, mejor dicho, lo más hermoso, y no te lo valoran? Y te dicen, no, eso no sirve para nada lo que tú hiciste. ¿Cómo te sientes? Así se siente el cuerpo. ¿Entiendes? Y entonces toda esa información anda ahí revolcándose. Y entonces por eso a la mujer parece un fosforito. Esa es la mínima cosa, y porque hay una sensación de frustración en el cuerpo. De que, ¿para qué hice yo todo esto entonces? ¿Para qué preparé el útero y lo llené de sangre y acumulé esto, y las hormonas y todo listo? Para nada. Exacto. Y esa es la frustración que anda la mujer ahí. Ese es el momento en que
Si yo no he hecho una sadhana espiritual, no he hecho puya, no he hecho meditación durante el mes para que cuando llegue el momento de expulsar aquello en la regla, en el flujo menstrual, la frustración aumente. Pero si yo he hecho mi práctica, en el momento en que viene la expulsión, yo he generado desentendimiento y desapego. Entonces, lo que suelto ahí son los apegos, son todas las emocionalidades, y entonces yo voy soltando aquello que me causa sufrimiento a través de la menstruación. Pero si yo no he hecho un proceso de depuración de mi intelecto, entonces pues la frustración va a andar a galope. Y yo voy a ser una mujer que, mejor dicho, cuando estoy en la menstruación, desaparezcanse porque si no, pagan las consecuencias. Esa va para camino de suegra a full chola, que se las pela. Y ahí es donde decimos, cuidado, que en toda mujer hay una suegra en potencia. Pregunta, dice Ramadevi, ¿qué aplica a la metrorragia y fibromas abundante? O que no hay casi o poca. Cuando se presentan ese tipo de problemas en la mujer, de que hay fibromas, de que hay hemorragias, de que hay suspensiones de la regla, es porque la mujer se está agrediendo a sí misma en su feminidad. Se está agrediendo al no aceptar ciertas cosas que debe soltar. Y ella se aferra a eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ella tiene la firme sospecha de que el marido le es infiel, pero no se atreve a sentarse a conversar con él respecto a ese tema y accede a tener relaciones sexuales cuando ese pensamiento de infidelidad de su marido le está atormentando. Eso a esa mujer le va a causar problemas de fibromas, le va a causar problemas de cáncer de útero, le va a causar problemas con su aparato reproductor. Una mujer que el marido sea demasiado agresivo y ella no pueda expresarle nada y tenga que tragarse las palabras, es una mujer que va a tener problemas de tiroides. Entonces, por eso tenemos que aprender a soltar esos miedos y a expresar las cosas y a no aferrarnos, a no apegarnos. Por eso les digo, la meditación es fundamental, ¿me entiendes? Uno tiene que estar haciendo su sadhana espiritual todos los días, porque si no va a estar en serios problemas. ¿Okay? Eso es lo que debemos tener claro. Por eso es la importancia de uno encontrar un gurú espiritual que le oriente, que le enseñe todas esas cosas que hay ahí, que son evidentes, pero que no las vemos. Porque son las que nos van a llevar a la felicidad. Y obviamente, entre más dichoso, optimista, alegre es el individuo, menos enfermedades va a tener. Y cuando se presenten las enfermedades, porque es un cuerpo físico, es un cuerpo biológico.
como organismo biológico, tiene su fecha de caducidad. Así que él va a tener el proceso de decrepitud para llegar inevitablemente a la muerte. Eso es parte del proceso. Pero entonces cuando el individuo es gozoso, es feliz, es dichoso, es optimista, las enfermedades le van a afectar menos. Eso es 100% correcto, Guirilla. La mujer se conecta más con la intuición cuando logra observar su emocionalidad. Y más que observarla, dejarla allá. O sea, emocionalidad, tú allá, yo acá. ¿Okay? Quédate tú allá, que tú allá estás bien. En la medida en que uno entiende que uno no es el vivenciador y experimentador de la emocionalidad, sino el testigo y observador, y deja las emociones allá que se revuelquen solitas y aprende a conocerlas, en esa misma medida uno entra entonces en el campo de la intuición. Por esa razón, aquellas mujeres mahatmis, vamos a decirles así, son muy intuitivas y las agarran al aire. En pleno vuelo agarran las mosquitas. Ah, tú quieres hacer esto. Okay. Pero eso es importante, por eso es importante la meditación. Yo me siento a meditar y desconectarme de todo. Buscar a la divinidad a través de mi sadhana espiritual. Y ojalá encontrar un gurú fidedigno y hacerle caso. Eso es lo importante. Si tú vas a tomar un gurú es para hacerle caso. Si no, ni lo tomes. Mi gurú siempre me enseñó, si encuentras un gurú, tú dile, Mahatma loco, tú con tus ideas y tus bobadas, quédate por allá, yo así como estoy bien, estoy tranquilo, estoy feliz, estoy en paz. Si después de todo cometes la torpeza de acercarte, pórtate bien. No vaya a ser que en vez de una bendición, le arranques una maldición. Y si después de todo cometes la brutalidad de hacerlo tu gurú, entonces cierra tus oídos, tus ojos y tu boca y síguelo hasta que él te diga, estás completo. Por eso, en sánscrito, la iniciación con un gurú no se llama iniciación, se llama dedicación, diksha. Diksha, dedicación. Porque cuando yo me inicio con el gurú, le estoy diciendo que yo me voy a dedicar a entender su enseñanza. Y cuando el gurú me acepta como discípulo, me está diciendo que él me la va a dedicar. La enseñanza. No. Porque el discípulo puede soltar al gurú, pero el gurú nunca va a soltar al discípulo. Nunca. Una vez que el gurú te acepta como discípulo, esa relación va por la eternidad. Bueno, yo creo que por hoy ya nos hemos extendido mucho. Los amo. Dios los bendiga. Mediten. Busquen a Dios. Busquen a Dios. No importa qué forma, no importa de qué manera, en qué religión, bajo qué metodología, no importa. Depuren su intelecto. Purifíquenlo. Lleguen a tener ese contacto con Dios, que es la fuente de la felicidad. Eso es lo que yo quería decirles. Om, Om, Om. Jai Gurudev. Parvati Pate. Hara Hara Mahadev. Nos vemos el próximo domingo.